nunca tuvo la intención de encontrarlo. Solo quería agua, un lugar donde tal vez, solo tal vez, algunos peces aún se escondieran bajo la tierra agrietada. Pero esa mañana, lo que encontró fue algo que ningún hombre debería ver jamás. Un barco. Un fantasma del océano, varado en un lugar donde incluso la lluvia se había olvidado de caer. El verano había llegado como un castigo. Las nubes se desvanecieron. Los ríos se convirtieron en cicatrices. Y el valle, antaño un lago vivo, rebosante de juncos y libélulas, se convirtió en una herida que atravesaba la tierra. El aire mismo olía a polvo y a pena. Víctor Tallis había vivido junto a ese lago durante 20 años. Una pequeña choza de madera, inclinada hacia el vacío, con el techo hundido como una vieja espalda bajo demasiadas temporadas de espera. Solía ser marinero. Solía medir la vida por el ritmo de las mareas, por el lenguaje del viento. Pero el mar lo había abandonado hacía mucho tiempo. Ahora solo le quedaba la costumbre, remendar redes que nunca había lanzado, sentarse en el porche mientras el crepúsculo descendía como humo, fumar hasta que aparecían las estrellas. El día que decidió adentrarse en la cuenca muerta, el cielo estaba blanco e implacable. Llevaba un bastón, una cantimplora vacía y la silenciosa resignación de quien ya no esperaba sorpresas. El suelo bajo sus botas se agrietaba como un cristal fino. A cada paso desprendía el olor a arcilla caliente y metal. Aquí y allá, las espinas de bagre sobresalían de la tierra, un cementerio sin nombre. Había oído historias una vez, cuando los lagos mueren, revelan sus secretos. Pueblos. Puentes. Coches olvidados. El pasado siempre deja algo atrás. Así que caminó más lejos de lo debido, adentrándose en la hondonada, atraído por algo que no podía nombrar. El horizonte brilló. Y entonces lo vio. Al principio, solo un destello. Un destello de luz contra la llanura desolada, como un espejo al sol. Entrecerró los ojos. Era demasiado liso, demasiado deliberado para ser roca. Pensó en una vieja barcaza, tal vez. Un vestigio de las obras de la presa de décadas atrás. Pero a medida que se acercaba, la forma comenzó a elevarse, increíblemente grande, devorando la perspectiva misma. No era una barcaza. No era una ilusión. Era un barco. Un casco enorme yacía medio enterrado en la tierra, sus costillas de acero naranjas quemadas por el óxido, sus ventanas nubladas por el limo y el tiempo. Un leviatán muerto, varado en silencio. Víctor se detuvo. Por un momento se olvidó de respirar. El viento soplaba sobre el valle trayendo un olor extraño, metal, sal y algo más. Algo viejo. Apoyó la palma de la mano sobre el acero. Ardía bajo el sol, pero no se apartó. El tacto se sentía vivo, como el débil pulso de algo dormido bajo la corteza del mundo. Bajo sus dedos, unas letras tenues se curvaban a través del óxido, apenas visibles bajo el resplandor de la luz. Reina del Elíseo. Susurró el nombre en voz alta. Sonaba extraño en ese aire seco, como una palabra destinada al mar. Retrocedió lentamente, recorriendo con la vista la imponente altura del casco, las barandillas destrozadas, las ventanas abiertas que parecían ojos ciegos mirando al desierto. Se extendía más allá de su vista. Un monumento a algo que nunca debería haber estado allí. Nadie lo creería. Nadie podría. Un crucero, a cientos de kilómetros del océano, descansando en los huesos de un lago muerto. Víctor se sentó en una losa de arcilla agrietada, respirando con dificultad y con el sudor goteando por su rostro. Durante un largo rato, no dijo nada. El sol colgaba inmóvil sobre él, y el mundo pareció detenerse, como si incluso el tiempo mismo intentara comprender. Entonces, poco a poco, una extraña calma se apoderó de él. Había pasado años viviendo junto al fantasma del agua. Ahora, parecía que el mar le había enviado otro fantasma para hacerle compañía. Se levantó, se sacudió las manos y volvió a mirar el barco, silencioso, enorme, eterno. Algo en su interior le susurraba que el descubrimiento no era el final. Era el principio. Y aunque no podía explicar por qué, Víctor Tallis sonrió.
Porque por primera vez en años, se sentía vivo. Esa noche, Víctor no durmió. La imagen del barco ardía tras sus párpados, ese vasto cuerpo de acero que se alzaba de la tierra como un recuerdo del océano mismo. Cada vez que cerraba los ojos, oía el eco del viento contra el casco, como si el navío susurrara algo que solo él podía oír. Cuando por fin amaneció, pálido y cansado, ya estaba vestido. Las botas atadas. La cuerda enrollada sobre su hombro. Una linterna guardada en el bolsillo. No estaba seguro de qué planeaba hacer, solo que tenía que regresar. El descenso por la ladera se sintió diferente esta vez. Ayer había sido un vagabundo. Hoy, era un hombre con una misión, impulsado por una marea invisible. El aire estaba cargado de calor. El suelo relucía como el cristal. Al llegar al fondo del valle, la reina del Elíseo se alzaba ante él, una catedral imposible de acero y silencio. Las letras en su costado brillaban tenuemente a la luz de la mañana, medio ocultas bajo la suciedad y el tiempo. Víctor volvió a tocar el casco. Ya no se sentía caliente, solo pesado, antiguo y real. Cerca de la popa, una pendiente de arcilla se había desmoronado, revelando una estrecha escalera que ascendía a la cubierta. Los escalones metálicos estaban deformados, pero aún intactos. Dudó. El silencio a su alrededor era absoluto, ni pájaros, ni viento, solo el leve zumbido de su propia respiración. Por un momento, creyó oír algo, un gemido sordo proveniente de las profundidades del barco, como el suspiro de una criatura que se despierta en su sueño. Se agarró a la barandilla, con el corazón latiéndole con fuerza, y empezó a subir. La terraza se extendía ante él como la superficie de otro mundo. El polvo espeso cubría cada tabla, suave como la ceniza. La maleza había crecido por las grietas, meciéndose suavemente en el aire quieto. Dondequiera que miraba, decadencia. Barandillas carcomidas por el óxido, tumbonas derrumbadas, fragmentos de cristal roto crujiendo bajo sus botas. Pero también había belleza. De la que surge cuando el tiempo deja de luchar y empieza a soñar. Una luz dorada se derramaba sobre el suelo en ruinas. Las sombras dibujaban los contornos de cosas que ya no existían. Caminó hacia lo que una vez fue un salón, o tal vez un comedor. Mesas volcadas, sillas enredadas, platos de porcelana esparcidos como huesos. Se arrodilló para recoger uno. El logo seguía allí, apenas visible bajo la mugre, una ola estilizada que rodeaba dos anillos. No lo reconoció, pero la visión despertó algo en su interior. Este lugar no solo estaba abandonado. Había sido borrado. Olvidado deliberadamente. Al fondo de la cubierta, encontró una puerta. El cristal estaba roto, el pomo de latón, verde y corroído. Al empujar, se resistió, y luego se dio con un crujido que resonó por el pasillo. El aire en el interior era más fresco, aún con un ligero olor a metal, moho y algo químico. Encendió su linterna. Elas atravesó la oscuridad, un túnel de polvo flotante que conducía al corazón del barco. Se movió con cuidado, sus pasos suaves contra el suelo alfombrado, convertido hacía tiempo en limo. Espejos cubrían las paredes, con su reverso plateado descascarillado. Una vez, habían reflejado luz y risas. Ahora solo reflejaban fantasmas. Más adelante, llegó a una gran escalera que ascendía en curva. Los pasamanos, aunque deslustrados, aún brillaban tenuemente bajo la viga. Por un instante, casi pudo imaginar voces, el susurro de los vestidos, el sonido de la música y el cristal. Pero era solo su mente, hilvanando vida en el silencio. Pasó junto a hileras de camarotes. Algunas puertas estaban abiertas, otras estaban selladas por el óxido. En una habitación, encontró una cama desplomada hacia adentro, una maleta aún abierta en el suelo. Dentro, un par de zapatos, un peine, una fotografía bajo un cristal roto. Un hombre y una mujer, de pie en una terraza, con el océano a sus espaldas, sonriendo. Lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. Habían vivido aquí. Bailado aquí. Dormido aquí. Y entonces, un día, todo se detuvo. Al girarse para irse, su linterna iluminó algo extraño.
Una mancha fina y perfectamente horizontal que recorría la pared del pasillo, oscura, lisa, continua. La tocó. La superficie parecía calcárea, casi blanda. Una línea de flotación. Pero no de agua salada. Dulce. Se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. El barco no había llegado a la deriva. Se había hundido. Alguien había llenado deliberadamente este lugar con agua y luego lo había sellado. Víctor respiró hondo y retrocedió hacia la cubierta. Afuera, la luz había cambiado, más nítida, casi metálica. La reina Eliseo permanecía en silencio, pero su presencia se sentía diferente ahora. No estaba muerta. Esperaba. Miró hacia atrás una vez antes de descender. En lo profundo, más allá de esos pasillos, el barco aún respiraba. Y mañana, volvería para encontrar el origen de esa respiración. La mañana siguiente llegó pálida y sin viento. Incluso los cuervos guardaron silencio. Víctor se quedó en la cresta, mirando hacia el hueco donde dormía el barco. La luz convirtió a la reina Eliseo en algo vivo, sus flancos oxidados brillaban con un tenue brillo dorado, como si recordara la luz del sol. No podía mantenerse alejado. Había una gravedad en ella, una atracción invisible que se sentía casi personal. Empacó agua, cuerda, una palanca y un pequeño cuaderno. Esta vez, no estaba de visita. Iba a entenderlo. Al llegar a la dársena, el aire era más fresco. Un fino velo de niebla se aferraba al suelo, enroscándose alrededor de sus botas como humo. Subir la escalera era más fácil ahora, el metal parecía crujir al reconocerlo, como si recordara su tacto. Cruzó la cubierta, recorriendo los silenciosos pasillos hasta llegar a la escalera que ascendía en espiral hacia el puente. El aire allí se sentía diferente, menos corroído, menos abandonado. El polvo flotaba entre los rayos oblicuos del sol, brillando como plancton suspendido en el agua. Al final del pasillo, la encontró, una puerta de madera oscura, con su placa de latón aún legible bajo una capa de mugre. Oficina del capitán. Dudó un momento, luego giró el pomo. La puerta se resistió un instante, luego se abrió con un suspiro. La habitación era estrecha pero digna, el tipo de espacio que aún conservaba autoridad incluso en ruinas. Estanterías cubrían las paredes. Un pesado escritorio estaba atornillado al suelo, con papeles enrollados y amarillentos encima. Una ventana rota daba al valle, el cristal roto rompía el paisaje en una docena de reflejos temblorosos. El aire olía a moho y tinta. Víctor se acercó, quitando el polvo del escritorio. Entre los papeles dispersos yacía un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las esquinas hinchadas por la humedad. En la portada, impreso en un dorado descolorido, había un sello, dos anillos superpuestos que rodeaban una ola estilizada. Debajo, apenas legibles, las palabras. División de Hidrodinámica Helix, 1984. Víctor frunció el ceño. ¿Un sello del gobierno? ¿En un crucero? Abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban quebradizas, la tinta se había desvanecido a marrón. Al principio, todo eran números, coordenadas, lecturas de presión, caudales. Pero al profundizar en el libro, la escritura cambió. El tono pasó de la precisión al pánico. Instalación completa. Integridad de la nave al 72%. La fase 2 comienza al amanecer. La contención debe permanecer estable. Víctor susurró las palabras en voz alta. ¿Contención de qué? Hojeó la página. Fuga detectada en el compartimento sur. Presión inestable. Evacuación ordenada. Sin comunicación del mando. El resto de la página estaba en blanco, un silencio más fuerte que cualquier grito. Pasó a la última entrada. Solo 3 palabras garabateadas a toda prisa. Inundarlo todo. Un escalofrío lo recorrió. Se sentó en la silla del capitán, con el cuero crujiendo bajo su peso, y miró por la ventana. El valle se extendía abajo, silencioso, interminable, seco. ¿Cuántas personas habían estado allí antes que él? ¿Cuántas habían visto subir el agua,
esperando a que el mundo olvidara lo que habían hecho? Se levantó y buscó en los estantes. Detrás de una pila de manuales deformados, encontró un juego de planos enrollados. Se desplegaron sobre el escritorio, complejos esquemas dibujados con líneas finas, anotados con densas notas técnicas. En la esquina, en letra descolorida. Proyecto Hélice, modelo de contención de hidroturbina. El barco ya no era un buque de pasajeros. Se había convertido en una máquina. Bombas, cámaras de presión, válvulas que se hundían en la tierra, todo conectado a tuberías que conducían bajo el depósito. Víctor recorrió los diagramas con el dedo. Fuera lo que fuese este experimento, era enorme, peligroso y deliberadamente enterrado. Entonces vio el lema impreso bajo el sello. Aqua memoriam tenit, el agua guarda la memoria. Lo leyó de nuevo, más suavemente esta vez, como si fuera una oración. El agua guarda la memoria. Y quizá por eso la sequía la había devuelto. Víctor recogió el libro de contabilidad, los planos y un puñado de fotografías que encontró en un cajón, científicos de pie en la cubierta, sonriendo, sin saber que pronto desaparecerían en la historia. Lo envolvió todo en su chaqueta y regresó a la luz que se desvanecía. El aire exterior era denso, zumbaba débilmente, como si el propio barco despertara, consciente de que su secreto había sido tocado. Víctor se quedó de pie en el borde de la cubierta, con los papeles apretados contra el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. No podía guardarse esto para sí mismo. El Elysian Queen ya no era solo una reliquia. Ella era un mensaje. Y alguien, en algún lugar, tenía que oírlo. Cuando Víctor llegó al pueblo, el calor era más intenso que nunca. Ese calor que presionaba la piel como manos invisibles. Llevaba su bolsa de lona cerca del pecho, dentro, el libro de contabilidad, las fotografías y los planos que demostraban que no estaba loco. El edificio de la administración del condado era bajo y gris, con un aire que olía a papel viejo y argumentos olvidados. Esperó en un pasillo flanqueado por luces parpadeantes hasta que apareció un hombre con un traje arrugado. El subdirector Farlow. Su sonrisa era cortés. Sus ojos no. Víctor dejó los papeles sobre el escritorio, su voz temblaba de urgencia. Se lo contó todo, el depósito vaciado, el barco enterrado bajo arcilla, el sello del gobierno, los documentos. El hombre los hojeó, página tras página, sin sorpresa. Finalmente, suspiró. Vieja chatarra militar, dijo. Restos de la inundación, quizás. Nada de qué preocuparse. Víctor lo miró sin palabras. Nada de qué preocuparse, susurró. Hay un transatlántico entero enterrado en ese valle. Pero el agente se limitó a ofrecerle una sonrisa lenta y cansada. Lo investigaremos, dijo, mientras volvía a apilar los papeles. Deje su dirección. Alguien se pondrá en contacto con usted. Víctor salió del edificio temblando de frustración. Había visto esa clase de calma antes, la que se usa para enterrar verdades. Pasaron los días. Nadie llamó. Nadie vino. Pero una noche, sentado en el porche viendo cómo el valle se oscurecía, vio algo. Luces. A lo lejos, en la hondonada. Rayos blancos moviéndose lentamente por el lecho seco, deteniéndose cerca del barco. Faros. Se quedó de pie, protegiéndose los ojos. Las luces permanecieron encendidas durante horas, luego desaparecieron en la oscuridad. Por la mañana, el aire olía ligeramente a petróleo. Huellas de neumáticos recientes marcaban la arcilla. Alguien había estado allí. La inquietud de Víctor se convirtió en temor. Caminó de nuevo hacia la dársena, el mismo silencio, pero la sensación era distinta. El suelo cerca del Elysian Queen estaba revuelto, como si hubieran estado estacionadas allí máquinas pesadas. Una estaca de metal marcada con pintura roja sobresalía de la tierra junto al casco. Intentaban borrarla. Esa noche, se sentó a la mesa y tomó una decisión. Si nadie le escuchaba, él la tomaría. Reunió los documentos, copió todas las fotografías y comenzó a escribir. La carta era larga pero sencilla. Describió lo que había encontrado, el barco, las marcas,
Los documentos con sellos oficiales. La terminó con una sola línea. Si esta historia desaparece, esta vez no será la tierra la que la entierre. Envió el paquete a The Northern Chronicle, un periódico regional conocido por publicar lo que otros temían publicar. 3 días después, el silencio se rompió. El titular fue breve al principio. Pescador descubre transatlántico perdido en embalse seco. En cuestión de horas, se difundió. Al anochecer, Internet se llenó de fotos, el casco oxidado, el valle seco, el nombre Elysium Queen brillando bajo el sol. Lo llamaban el barco en el desierto. Llegaron furgonetas de noticias. Helicópteros sobrevolaron. El valle se convirtió en un escenario. Víctor observaba desde la cresta, atónito. Cientos de personas se movían por la arcilla, con sus linternas parpadeando como estrellas. Científicos, reporteros, turistas, todos querían un trozo del milagro. Por primera vez, el Elysium Queen estaba vivo de nuevo. Pero el triunfo se convirtió rápidamente en inquietud. En una semana, los funcionarios regresaron, esta vez en convoys. Hombres uniformados instalaron vallas, focos y señales de advertencia. Los periodistas fueron escoltados fuera. Acceso restringido. Siguió una declaración. La estructura es una nave de pruebas hidrodinámica obsoleta. No representa ningún riesgo para la seguridad pública. Ninguna mención del experimento. Ninguna mención del proyecto Hélice. Ninguna mención de la frase el agua guarda memoria. Solo la burocracia absorbiendo el asombro. Víctor sintió que la victoria se le escapaba del pecho. Había despertado a un gigante dormido, y el mundo ya intentaba silenciarlo de nuevo. Esa noche, se quedó solo en la cresta. Abajo, el barco brillaba bajo los focos, rodeado de vallas y ruido. Pero debajo de todo, percibió algo más profundo, el regreso del viejo silencio. Del tipo que espera. Del tipo que recuerda. Miró las estrellas y susurró. No dejes que te entierren de nuevo. El viento respondió con un largo suspiro, que se extendió por el valle. Un sonido que podría haber sido el susurro de las olas. La primera gota cayó en mitad de la noche. Suave. Casi tímida. Víctor despertó con el sonido de la lluvia sobre el tejado, un sonido tan desconocido que, por un instante, creyó estar soñando. Luego cayó otra gota. Y otra. Hasta que el mundo fuera de su ventana susurró. Hacía años que el cielo no recordaba cómo llorar. Ahora lo hacía, con un propósito silencioso. Salió descalzo, al viento fresco que traía el aroma a hierro y polvo húmedo. Al otro lado del valle, un relámpago destelló, revelando la tenue silueta del Elysium Queen, con su casco reluciendo bajo las cortinas de agua que caían. El sonido de la lluvia resonó en la hondonada como un aplauso tras un largo silencio. Víctor permaneció allí un buen rato, con la cara vuelta hacia el cielo. Algo en su interior se aflojó. El barco estaba siendo limpiado, y de alguna manera, él también. Por la mañana, las grietas secas de la tierra se habían convertido en barro. El agua corría en finas venas por las laderas, acumulándose en charcos poco profundos alrededor de la quilla del barco. El aire relucía húmedo, cargado de vida que regresaba. Víctor observó cómo los riachuelos se unían y se fusionaban, formando el inicio de un lago. Cada día, la lluvia continuaba. Firme. Implacable. El valle se transformó, la arcilla se volvió oscura y suave, los juncos comenzaron a crecer donde solo había polvo. Y durante todo ese tiempo, la reina Eliseo esperó, silenciosa, paciente, sin oponer resistencia. Al quinto día, el agua llegó a su casco. Al séptimo, rozó las cubiertas inferiores, tragándose las cicatrices de óxido con movimientos lentos y deliberados. El barco, una vez enterrado, comenzaba a flotar de nuevo. Víctor no podía mantenerse alejado. Tomó su viejo bote de remos, el mismo que llevaba mucho tiempo inutilizado junto a su choza, y lo arrastró hasta la nueva orilla. El aire olía a tierra, lluvia y algo más, a sal, tenue e imposible. Se impulsó y remó lentamente hacia el barco.
Las gotas de lluvia rompían la superficie a su alrededor como pequeñas explosiones de luz. Cuanto más se acercaba, más lo sentía, ese extraño pulso que había sentido el primer día. Volvía a estar vivo. Ató su bote a una escalera oxidada y subió. El agua corría por las barandillas. La cubierta brillaba húmeda y negra. Dentro, los pasillos resonaban con el sonido del goteo, lento, rítmico, como un latido. Llegó al puente. El mundo exterior era gris e interminable, la lluvia era tan fuerte que desdibujaba el horizonte. El valle que había estado muerto durante años volvía a ser mar. Puso las manos en el timón, el mismo gesto del capitán, olvidado hacía mucho tiempo, y cerró los ojos. Por un instante, casi pudo oírlo. El zumbido de los motores. El murmullo de los pasajeros. El graznido de las gaviotas en lo alto. Pero bajo esos fantasmas de sonido había algo más puro, el ritmo profundo y constante del agua. No era destrucción. No era inundación. Un regreso. Al anochecer, el lago se había formado por completo. La reina Elíseo flotaba suavemente, su reflejo temblando sobre la superficie. Los relámpagos resonaban por las colinas y los truenos murmuraban como olas lejanas. Víctor estaba de pie en la cubierta, empapado, tembloroso, sonriendo. Susurró, «Bienvenido a casa». Luego descendió, volvió a subir a su pequeño bote y se alejó. El barco se alzaba imponente tras él, vasto, hermoso, renacido. Con cada golpe de remos, la niebla se espesaba hasta que no era más que una silueta en la niebla, un recuerdo disolviéndose en agua. Pasaron las semanas. La lluvia amainó, pero el lago permaneció. Los viajeros hablaban de él, un nuevo mar interior que había surgido donde antes había polvo. Algunos afirmaban que, en las mañanas tranquilas, podían ver la sombra de un barco bajo la superficie. Otros juraban haber oído el eco lejano de una sirena. Víctor nunca regresó. Se mudó a la costa, donde el verdadero mar respiraba, firme y eterno. A veces caminaba por la orilla, y cuando la marea susurraba contra las rocas, cerraba los ojos. Le gustaba imaginar que, en algún lugar bajo las olas, la reina del Elíseo navegaba de nuevo, no en ningún mapa, sino en el gran recuerdo del agua misma. Porque el agua nunca olvida. Lo contiene todo, las tormentas, las manos que construyeron, las voces que rezaron. Y en las noches tranquilas, cuando la lluvia cae suave y segura, aún se puede oír el aliento del barco que una vez surgió de la tierra. El susurro del mar que regresó a casa.